Buenos días, mi nombre es María José Quesada, soy estudiante del bachillerato y licenciatura en psicología y hoy decidí hacer una exposición acerca de un tema que une lo que hago profesionalmente en la actualidad, ya que soy docente de secundaria, junto con la psicología, que es la rama en la cual quiero desempeñarme en el futuro. Actualmente he notado que las poblaciones estudiantiles de los últimos años no son iguales a las poblaciones con las que yo inicié como docente hace más de 10, y esto se debe a una nueva manera de ver el mundo y también a una nueva manera de gestionar las emociones o de no gestionarlas. Mi tema es salud emocional en los jóvenes en el ámbito educativo y considero que es un tema muy importante para que los docentes estemos a la vanguardia en relación con cómo tenemos que enfrentarnos a estos nuevos estudiantes. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que hay investigaciones que nos pueden arrojar datos importantes en relación con por qué está pasando esto y qué debemos hacer nosotros como profesionales. Lo primero es que en un estudio que se realizó en España dio como resultado que esta salud emocional deteriorada se debe a varios factores, principalmente el estrés académico, debido a que, bueno, es un estudio que, como mencioné, se desarrolló en España, pero tomó como punto de referencia adolescentes y jóvenes. Esto quiere decir que se trató con estudiantes de colegio y también con estudiantes universitarios, sobre todo de primer año de universidad. El estrés académico tuvo mucho que ver con esa salud emocional porque son personas que empezaron una formación que en determinado momento se detuvo o bien inició en pandemia. Y esto hizo que el conocimiento realmente no siguiera el curso regular. Por lo tanto, tuvieron que enfrentarse a muchos retos emocionales con el encierro, con la falta de herramientas para aprender el no tener a su docente ahí. Y ahora, al regresar al mundo regular, ¿verdad? Sin pandemia, esto ha generado que no tengan las herramientas que consideran necesarias para poder enfrentarse a lo académico. Al mismo tiempo, también existe cierta presión social que se ve reflejada en el uso excesivo de redes sociales. Son personas que, si bien eran muy jóvenes cuando estuvo la pandemia y crecieron con la tecnología a la mano, no saben distinguir propiamente qué tanto de lo que hay en redes sociales es real y qué tanto no. Y esto hace que la infelicidad o la necesidad de sentirse a la altura de los demás pueda crear un tipo de fragmentación emocional. Otro aspecto importante es la falta de espacios para expresar las emociones. En términos culturales y de género muchas veces, depende de dónde esté posicionada esta persona, este estudiante que quiere manifestar lo que siente y que eso sea validado y que tenga un espacio para poder hacerlo con un profesional adecuado. Esto sucede porque, sobre todo en América Latina, no existe esta cultura de educación emocional y por lo tanto todos estos sentimientos que se unen también a situaciones familiares, de cambios familiares en las dinámicas actuales, hacen que los estudiantes no se sientan seguros a la hora de expresar sus emociones y por lo tanto todo esto les ocasiona también otro tipo de estrés que es ya un poco mental. Y por último, la escasa interacción de persona a persona, porque la tecnología ha limitado mucho esa interacción, no per se, no es la tecnología como tal, sino la dinámica que creó la tecnología entre las personas, sobre todo después de pandemia, porque tenemos que reconocer que la tecnología ya estaba desde antes, pero el manejo que se hacía de ella era diferente. Ahora es mucho más fácil escudarse en un teléfono, en una llamada, en un mensaje de voz, y eso hace que estas personas, debido a esas tendencias, no tengan las habilidades necesarias para enfrentarse a una persona en un tú a tú. Además, también investigué este otro reporte de la ONU. Es una investigación en la cual determinaron que hay una crisis sin precedentes en relación con la infelicidad, que se desencadena por la ansiedad y por el aislamiento. Y esto se produce por los factores que previamente mencioné. Además, también
como contraparte, hay un estudio en Ecuador que ha demostrado que después de haber aplicado educación emocional en el currículo regular, se pudo llegar a la conclusión de que ya existen pequeños cambios en relación con la empatía femenina en las jóvenes adolescentes y con mayor expresión emocional de los jóvenes varones, lo cual sí demuestra que hay una posibilidad de cambio en relación con lo que decida hacer el gobierno del país y el currículo al que se presenta. Ahora bien, creo que es necesario, ya habiendo visto los casos particulares, ¿a qué me refiero yo con educación emocional? Porque se puede confundir con la inteligencia emocional. Para ello, yo decidí presentar dos diferentes conceptos. El de inteligencia emocional acuñado por Daniel Goleman, que es el, el que inició pues la tendencia de inteligencia emocional, en contraparte con la educación emocional de Rafael Vizquerra, que es quien ya lo acuñó en relación con lo que es educación. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad que una persona tiene para gestionar lo que siente y expresarlo. Y esto es sumamente importante en todos los ámbitos, ¿verdad? No solamente en términos personales, sino también laborales, sociales. Es una manera o una habilidad para enfrentar la vida. Mientras que la educación emocional se relaciona estrechamente, pero la intención es que la persona pueda encontrar la manera de mejorar su bienestar personal y social con habilidades o competencias que le permitan transmitir lo que siente de una manera asertiva y enfrentar los desafíos de la vida para no caer justamente en la depresión, en el aislamiento y la ansiedad que en este momento se puede observar en la población estudiantil. La mayor diferencia entre la educación emocional y la inteligencia emocional es que en el caso de la educación emocional es algo que se debe abordar dentro de los planes o los currículos de los gobiernos, ¿verdad? Es necesario que forme parte de la educación regular. La inteligencia emocional es algo que se desarrolla con el tiempo, que forma parte de la vida, que se pone en práctica cuando estamos trabajando, pero la educación emocional es algo que debe venir desde la educación formal. ¿Por qué es importante tener inteligencia emocional? Que es justamente lo que nos va a permitir alcanzar la educación emocional. Si a nosotros nos dan esto en el currículo regular en las escuelas y colegios, vamos a ser más capaces de desarrollar inteligencia emocional a largo plazo y eso nos va a permitir tener un mejor desempeño en los diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Por qué es importante entonces tener esta inteligencia emocional? Bueno, en el caso de los adolescentes, empezar a gestionarla con el tiempo permite que los desafíos de la adolescencia, el crecimiento, los cambios hormonales, el qué dirán de mí, la percepción que yo tengo de mí, mi autoestima, sean más fáciles de superar. Porque entonces, si yo tengo la inteligencia emocional de expresar lo que siento, puedo lograr que eso salga de mí en lugar de tragármelo y que me genere lo que le generó a muchas personas en las generaciones anteriores, por ejemplo, a nuestros padres, que eran personas mucho más, no sé, tal vez amargadas, poco sensibles, etc. A su vez, el rol de la educación emocional permite que esa inteligencia emocional se desarrolle, como mencioné previamente. Y por último, todo esto en conjunto va a fomentar habilidades que permiten que la persona, cuando sea adulta, pueda generar un ciclo más saludable con sus hijos o incluso en las diferentes áreas de la vida. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la educación emocional? El primero es la conciencia emocional. El hecho de que el estudiante sea capaz de reconocer sus emociones, pero más allá de eso, que sea capaz de reconocer las emociones
de los demás, porque no se trata únicamente de un trabajo hacia adentro, sino también del entorno, de que yo sea capaz de identificar lo que le pasa a mis compañeros y que tenga la capacidad de ayudar en el caso de que me necesiten. El segundo fundamento es la regulación emocional, es decir, no solamente poder saber qué siento yo y qué sienten los demás, sino que si siento algo o me estoy enfrentando a una situación muy particular, una situación difícil, pongámoslo en términos de frustración o enojo, yo pueda regular lo que siento para evitar lastimar a los demás. En el tercer punto, la autonomía emocional, que yo sea independiente, que pueda gestionar las dos primeras que mencioné, la conciencia emocional, la regulación emocional, a través de una actitud positiva, que mi autoestima no se desplome y que yo tenga responsabilidad personal en cuanto a mis actos y a mis palabras. Y por último, las habilidades sociales y de bienestar, que son justamente aquellas que se necesitan para poder llevar a cabo un mejor ambiente, ¿verdad? La empatía, la cooperación, la resolución de conflictos que sea asertiva y habilidades para la vida en términos de lo que viene más adelante. Así pues, con todos estos fundamentos, la aplicación de la educación emocional regularmente en el currículum de cualquier escuela o colegio trae impactos positivos. El primero es que hay un beneficio para la salud mental. El hecho de que un estudiante sea capaz de expresar lo que siente y se sienta tranquilo al expresarlo sin temer que lo vayan a molestar, que lo vayan a agredir o a violentar, hace que esa persona crezca con un peso menos, por decirlo de alguna manera. Y eso ayuda mucho a los adolescentes que ya por sí tienen bastante que cargar sobre sus hombros. Como segundo punto, hay mejor convivencia escolar. Si hay un reconocimiento de mis sentimientos y de los sentimientos de los demás, hay un ambiente de respeto. Si se solucionan los conflictos de una manera civilizada, también eso permite que haya un mejor ambiente escolar. Y eso mejora muchísimo la interacción dentro de las aulas, porque muchas veces a lo que nos enfrentamos los profesores es a problemas personales que no tienen nada que ver con lo académico y que se desencadenan por alguna red social, por algún comentario, por incluso a veces una mirada. Y si yo tengo la capacidad de reconocer cuando una persona se siente mal con un simple gesto, entonces eso va a generar que haya una mejor convivencia escolar, una mejor capacidad para tomar decisiones. También es posible identificar qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi grupo, qué es lo mejor para mi amigo, dependiendo de lo que yo observo y de cómo gestiono lo que yo mismo estoy sintiendo en relación con lo que sucede. El manejo del estrés, porque hay un apoyo entre los diferentes participantes dentro del salón de clases. Además, también hay comunicación asertiva, porque si yo siento que puedo hablar sin ningún problema, si no voy a ser juzgado, si nadie va a decir nada en mi contra, si no me van a agredir, yo puedo hablar o empezar a mantener relaciones mucho más en comunicación más constante y mucho mejor. Además, la autoconciencia, la manera en la cual yo me percibo a mí mismo a través de lo que hago y de lo que digo y de cómo los otros también me perciben. Porque en este momento de la vida, cuando hablamos de juventud y adolescencia, es muy importante cómo nos perciben los demás. Y muchas veces la imagen que hacemos de nosotros mismos la enmarcamos en relación con lo que otros dicen de nosotros. Entonces es muy importante cuando yo aplico inteligencia emocional dentro de mi institución a través de la educación emocional, yo puedo generar una autoconciencia en mis estudiantes que los haga crecer de una manera más fuerte, psíquicamente hablando. Como mencioné antes, la educación emocional fomenta la inteligencia emocional. Y por lo tanto, yo voy a tener como individuo más beneficios a largo plazo si me educan emocionalmente para enfrentarme a la vida. Entonces, ¿cuáles beneficios de esa inteligencia emocional a largo plazo voy a tener yo como persona si realmente llego a desarrollarla? Bueno, el primer punto es la prevención de problemas emocionales en el futuro. No significa que no los voy a tener, sino que voy a ser más capaz de enfrentarlos.
¿Por qué? Porque voy a tener una mejor o una mayor capacidad de regular las emociones que estoy sintiendo y de cómo esas emociones van a afectar lo que me sucede. Además, eso va a fortalecer mis habilidades sociales, porque yo voy a tener la posibilidad de interactuar de una forma más sana en sociedad. Y esto implica también tener menos posibilidad de meterme en problemas que me hagan considerar una persona asocial o antisocial. Ya podré establecerme metas con mayor claridad porque me voy a conocer a mí mismo un poco más. Entonces ya voy a tener una idea de qué es lo que yo quiero en la vida para mí. También voy a tener un bienestar subjetivo y psicológico mejor. ¿Esto cómo se traduce? Cuando yo digo bienestar subjetivo, quiere decir con mi propio juicio. Y psicológico en relación con cómo yo manejo la vida, cómo me voy a enfrentar a ella. Por lo tanto, en el caso de los niños que vienen de la escuela, de los jóvenes que van hacia la universidad y los universitarios que van hacia la vida laboral, la adaptación es importante. Si yo tengo educación emocional desde mis primeros años de escuela, mi inteligencia emocional se va a desarrollar y yo me voy a adaptar mejor. En el caso de la presentación, yo lo hice hacia los entornos educativos, sin embargo, aplica para todos los entornos de la vida de un ser humano. También podremos ver menor riesgo de trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión y el aislamiento. Si somos capaces de expresar lo que sentimos, si no nos sentimos juzgados, si creemos que estamos seguros, si tenemos una red de apoyo, en el lugar donde pasamos la mayor cantidad del tiempo, que es lo que sucede con nuestros adolescentes y nuestros niños, que la mayor cantidad del tiempo están con los profesores y no con sus papás. Si nos sentimos seguros en ese ambiente, entonces no vamos a tener riesgo de enfrentarnos a esto de la misma manera que si no lo tenemos. También vamos a ver mayor motivación y desempeño académico, porque si todos estamos en la misma página, si a todos nos enseñan lo mismo, entonces vamos a mejorar juntos y eso hace que nuestro ambiente escolar sea mejor y por lo tanto nos vamos a motivar unos a otros y desempeñarnos de mejor manera. Y al mismo tiempo también vemos que hay mayor resiliencia, es decir, que somos más capaces de enfrentarnos a las diferentes cosas que la vida nos trae eficazmente y sin ningún problema. Y por último, la deserción escolar disminuye. Si la escuela o el colegio se convierten en nuestro lugar seguro, nuestro lugar donde estamos no solo con nuestros amigos, sino donde podemos expresar lo que sentimos, donde podemos saber que lo que sea que hagamos no va a ser mal visto, si lo hacemos a conciencia, podemos lograr que haya menos deserción escolar. Ahora bien, no se puede negar que como todo lo que aparece en la educación dentro del currículo, hay obstáculos y hay desafíos. Francamente, yo considero que ha habido mucho descuido por parte de las autoridades en nuestro contexto costarricense en relación con este tema, porque incluso yo que trabajo en una institución privada noto que estando en una institución que no es del Estado, donde en buena teoría se presta más atención a estos detalles, no existe suficiente red de apoyo para los estudiantes desde la casa, porque es un detalle que se olvida muchas veces, no es un trabajo únicamente del docente. Entonces, algunos obstáculos y desafíos en relación con aplicar este modelo de educación emocional son los siguientes. El primero es que los docentes no estamos formados para esto. Esa es una de las razones por las cuales yo decidí estudiar psicología, porque siento que tengo una población muy distinta a la población con la que yo inicié e incluso a la población con la que yo me formé como estudiante y no logro comprender qué es lo que le sucede a mis alumnos. Entonces, esa falta de formación y esa falta de seguimiento de las instituciones hace que nosotros no seamos tan efectivos a la hora de afrontar las diferentes crisis que se presentan en el aula.
En el caso de la educación emocional propuesta por Vizquerra, que es justamente dentro del mismo currículo, ¿verdad? Donde se le debe abrir un espacio a la educación emocional, tenemos otro obstáculo, que son los currículos sobrecargados. ¿Qué sucede? Que tenemos demasiadas materias a veces, muchas asignaturas, y dentro de las asignaturas muchos contenidos, pero al mismo tiempo el sistema nos falla porque, por ejemplo, tenemos muchos feriados, muchas efemérides, muchas maneras de perder el tiempo. Entonces, cuando hay cosas que realmente son importantes, incluso dentro del mismo ámbito académico, contenidos que hay que ver, porque se van a evaluar en una prueba nacional, por poner un ejemplo, estamos amarrados de manos y nuestros currículos no tienen el espacio para la educación emocional. Otro aspecto es la resistencia cultural y en este sentido yo quiero aclarar que considero que desde la familia viene el problema, porque muchas veces las generaciones de padres no son tan comprensivas, no están tan al tanto y además han habido mucho cambio en las familias. Ya la estructura familiar no es la misma, generalmente no hay una persona que pueda estar con el niño o el adolescente y esto hace que prácticamente se críen solos de muchas formas. Entonces hay una resistencia cultural al tema de las emociones, a expresar y a validar. Y al mismo tiempo hay resistencia cultural en relación con esto dentro de un currículo formal. Eso suele pasar como ha pasado con los programas de sexualidad, por ejemplo. Y como último punto, la necesidad de compromiso institucional. Esto porque, como mencioné previamente, a pesar de que yo trabajo en una institución privada, donde hay un poco más de libertad, porque no debe apegarse al Ministerio de Educación al 100%, no existe el compromiso institucional que se requiere para la población que existe, sobre todo cuando es una población creciente. Algunos colegios tienen poca población y conforme pasa el tiempo se va aumentando la cantidad de estudiantes y de repente no hay cómo, no hay servicios para suplir todas esas necesidades emocionales que tienen. Y por lo tanto los docentes terminamos supliéndolas, pero sin formación adecuada y obviamente no existen ni las instalaciones ni los profesionales que deberían atenderlo. Sin embargo, hay algunas medidas que se pueden implementar para mejorar la condición de los jóvenes. Por ejemplo, la formación docente. Nosotros los profesores pasamos mucho tiempo con los muchachos, pasamos más tiempo que sus propios padres muchas veces, y ellos logran encontrar en nosotros un refugio. Si nosotros podemos, además de escucharlos, tener herramientas para que ellos se sientan libres y más seguros, y además poder gestionar mejor nuestras clases en relación con lo que los estudiantes sienten, eso podría ayudar muchísimo a que los jóvenes no caigan en los diferentes trastornos o diferentes situaciones que mencionamos acerca del aislamiento, de la ansiedad, etc. Por otro lado, la integración curricular es necesaria y no tiene que ser de golpe, puede hacerse paulatinamente. Por otro lado, la participación familiar es necesaria y en ese sentido es todo un reto cultural por todos los aspectos que mencioné antes. Es necesario que las familias hagan un espacio para estas cosas a pesar del corre-corre, como decimos popularmente, del día a día. Es difícil, los tiempos han cambiado y ya las familias no pueden muchas veces mantenerse con un solo salario, ambos padres deben salir, a veces solo hay un padre y por lo tanto se vuelve mucho más retador, pero la participación familiar es esencial siempre en cualquier aspecto a nivel educativo. Por otro lado, la tecnología educativa. La tecnología no es algo que debe satanizarse. Realmente es una posibilidad o más bien es la apertura a mundos diferentes, a modos de ver el mundo distintos, a mayor acceso a la información y al aprendizaje. Sin embargo, hay que saberlo utilizar y hay que tener esas herramientas. Una constante en la educación costarricense es, hace falta la aplicación de tecnología, pero no es posible aplicar lo que no se tiene. Y es importante que además de tenerla, haya capacitación en relación con eso también. La tecnología educativa tiene que superarse, porque hasta el momento solamente se cuenta con cosas como, por ejemplo, pantallas dentro de las aulas o proyectores en algunos casos,
Pero más allá de eso, los estudiantes no tienen la posibilidad de enfrentarse a la tecnología de una manera sana, ni tampoco tienen una guía para la tecnología con la que ya cuentan dentro de sus casas, sea una herramienta de aprendizaje en lugar de una herramienta de estrés, de presión social, entre otros aspectos que surgen en la actualidad. Además, la creación de espacios seguros para la expresión emocional dentro de casa y fuera de ella. Es necesario que existan personas con las cuales los estudiantes puedan hablar de esto y que no sea únicamente un orientador para no sé cuántos estudiantes, que es lo que sucede en educación pública. Tiene que haber profesionales en psicología que permitan que esa expresión sea libre, que puedan dar un seguimiento con sus propias familias, ¿verdad? Las familias de los estudiantes, que puedan atraer a ese público, ¿verdad? Que está en la casa y que muchas veces no está lo suficientemente involucrado en el proceso educativo de los jóvenes. Además, fomentar relaciones saludables dentro del aula, con los compañeros, con las familias. Es muy importante que exista una conexión auténtica, real, pero sobre todo saludable. Y también el uso consciente de la tecnología en el caso de estar fuera de las instituciones, ¿verdad? Todo esto está enfocado en cómo la educación puede ayudar a los jóvenes a mejorar sus condiciones de vida, cómo las habilidades para su vida futura pueden formarse de una manera más eficaz y más pronta, cómo se puede prevenir que una persona tenga una situación como depresiva, incluso maníaca, la detección temprana de trastornos, que es importante también, se puede hacer a través de la educación y todo esto a través de las mejoras en nuestros programas puede ayudar muchísimo. Y por último, evaluación y seguimiento, porque de nada sirve aplicar todo lo anterior si no existe desde el gobierno, desde los ministerios, en este caso el de educación pública, una evaluación y seguimiento de esto. Se necesitan números, ¿verdad? Para ver qué es lo que sucede, que como mencioné en las primeras diapositivas, el estudio de Ecuador que encontré, sí tuvo esta parte que es la que permitió ver que ya hay un cambio en la empatía de las chicas y un cambio en la manifestación emocional de los varones. Así pues, a mí me gustaría terminar la exposición haciendo énfasis en tres aspectos que considero muy importantes. El primero es que la educación emocional apoya el desarrollo de los jóvenes no solamente para la adolescencia, sino para la vida. Realmente lo que yo pueda lograr con mis emociones siendo joven me va a ayudar para cuando yo sea adulto y salga al mundo. Y eso no solamente va a ser positivo en términos educativos, de ambientación a los diferentes cambios académicos, sino también personales, laborales y sociales. La manera en la que yo me voy a relacionar con los demás en términos de amigos, de familia o incluso de trabajo va a ser sumamente positivo. Es muy importante que esto se fomente desde primera edad. Como segundo punto, que el bienestar social es algo en lo que se debe invertir. Lastimosamente, no siempre contamos con gobiernos que consideren que la educación es una de las primeras cosas en las que hay que invertir dentro de un país. Sin embargo, yo creo que sí es muy importante que exista una inversión en la juventud. Y esa inversión no es solamente en crear más escuelas, sino también en dar dentro de esas escuelas lo que los estudiantes necesiten. La sociedad puede ser una sociedad mucho más humana, mucho más justa, mucho más resiliente si hay una inversión por parte de las autoridades. Y el punto 3 es que la formación docente permite que los docentes vayamos más allá del aula y también nos acerquemos a las familias, porque nosotros somos un intermediario entre lo que es la educación y los jóvenes. Y muchas veces los jóvenes no tienen buena relación con sus padres y por lo tanto hay una barrera que es casi impenetrable, pero si nosotros estamos formados, podemos formar a más personas, no solamente a las que tenemos en el aula. Eso permite que nosotros además
creemos un ambiente que haga que los muchachos se sientan más cómodos, que estén más tranquilos, que tengan más posibilidades de mejorar y sentirse seguros. Y por lo tanto, eso va a cambiar la cultura, no solamente dentro de la institución ni dentro del salón, sino también de la comunidad. Porque la educación es un proceso que abarca diferentes ámbitos. El micro dentro de la institución, el meso en el ambiente y el macro pues a nivel de país. He aquí algunas de las investigaciones, las referencias de los trabajos que utilicé. En caso de que desee consultarlos, realmente son muy valiosos, considero yo. Creo que es muy importante para lo que yo pretendo lograr en mi quehacer profesional y actual y en el futuro, ¿verdad? Así que muchas gracias y espero que hayan disfrutado la presentación.